en las sombras de un Ámsterdam envuelto en niebla perpetua, donde el viento del mar del norte susurra secretos que las campanas de las iglesias intentan ahogar, un hombre solitario se inclinaba sobre pergaminos amarillentos, sus ojos penetrando las palabras como cuchillos que cortan la carne de las certezas. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad, esa luz que quema más que cualquier infierno prometido? Baruch Spinoza, excomulgado por su propia sangre, expulsado de la sinagoga con maldiciones que resonaban como truenos en el vacío, no buscaba herejías por placer del caos, sino porque el dogma, ese muro de piedra erigido por manos temblorosas, oculta no a Dios, sino el miedo primordial del hombre a su propia ignorancia. En esas páginas que devoraba con la avidez de un profeta invertido, Spinoza hallaba el eco de un silencio antiguo, un silencio que envolvía el nacimiento de un niño en Belén, un silencio que la Iglesia había convertido en dogma inquebrantable, el nacimiento virginal de Jesús, esa pureza fabricada que chocaba ahora contra la razón como un castillo de naipes ante el soplo de la lógica. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el velo se rasga, y José, el carpintero de Nazaret, emerge no como sombra piadosa, sino como el verdadero Padre, sabedor del secreto que los evangelios callaron con pudor teológico? Imaginad la escena. No como un cuento piadoso para niños dormidos bajo cruces de madera, sino como un drama cósmico donde los dioses humanos tejen mentiras para domar a las masas. En una posada humilde de Belén, bajo un cielo estrellado que indiferente observaba la comedia de la historia, María, joven de ojos profundos y alma inquieta, siente las primeras contracciones del parto. José, su esposo, el hombre de manos callosas por el yugo de la carpintería, espera en la penumbra, su rostro surcado por líneas que no son sólo de fatiga, sino de un conocimiento prohibido. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías gritan y se queman en la hoguera, pero las dudas susurran, se infiltran como humo bajo las puertas de los templos y cuestionan el núcleo mismo del poder, la virginidad perpetua de María, ese milagro que Spinoza diseccionaría siglos después con la precisión de un anatomista del alma. José sabía, oh sí, José sabía. No era un cornudo ignorante, como lo pintan las caricaturas devotas para consolar a los maridos traicionados por la fantasía celestial. Él había yacido con ella, había conocido su cuerpo en la intimidad de las noches nazarenas, cuando el mundo aún no sabía que de aquel vientre nacería el que algunos llamarían Hijo de Dios. El esperma de José, no un espíritu volátil descendido en rayo de luz, fecundó aquella vida. Spinoza lo vería claro. Dios no obra milagros caprichosos, pues Dios es la naturaleza misma, causa inmanente de todo lo que es, y el nacimiento de Jesús no fue excepción a las leyes eternas, sino afirmación de ellas. La historia, esa gran mentirosa que los vencedores escriben con tinta de sangre, comienza mucho antes, en los albores de una tradición judía que ya manipulaba genealogías para encajar profecías. Los evangelios, redactados décadas después del supuesto evento, no por testigos oculares, sino por teólogos ansiosos por divinizar a un rabino itinerante, tejen una red de contradicciones que Spinoza desenredaría con deleite. Mateo habla de un José, descendiente de David por vía paterna, Lucas de otro linaje igualmente real, pero ambos coinciden en el silencio embarazoso. ¿Cómo un Mesías davídico nace de una virgen sin padre humano? La respuesta espinocista es implacable. José sabía, y su silencio no fue de obediencia ciega, sino de cálculo sabio. En una sociedad donde el adulterio se pagaba con lapidaciones, admitir la verdad, que Jesús era fruto de pasión carnal, no de intervención angélica, habría destruido todo. ¿Acaso no es el miedo más que la fe el motor de la religión?
Spinoza lo proclama en su tratado teológico-político, esa obra maldita que le valió el anatema eterno. Las Escrituras no son palabra divina infalible, sino testimonios humanos deformados por el terror a lo desconocido. José, carpintero humilde, se convierte en cómplice del mito porque sabe que la supervivencia exige mentiras piadosas. Él alza al niño como propio, lo circuncida al 8º día, lo presenta en el templo y en su corazón guarda el secreto que los apóstoles años después transformarán en dogma para reclutar almas temerosas. Mientras el niño crece en Nazaret, José labora en su taller martillando maderas que parecen cruces anticipadas y observa cómo Jesús cuestiona ya desde pequeño las tradiciones rígidas de los fariseos. ¿Por qué los hombres prefieren dogmas que les dicen qué creer en lugar de razones que les enseñan a pensar? Spinoza, siglos más tarde, respondería, porque el miedo paraliza la mente. La reduce a esclava de pastores que prometen paraíso a cambio de obediencia. En las noches, cuando María duerme, José quizás confiesa en susurros al cielo indiferente su carga. Yo soy el Padre, no un ángel invisible. Pero el mundo no está listo para esa verdad. Herodes masacra inocentes en busca del Mesías, y la familia huye a Egipto, un exilio que los evangelios romantizan como providencial, pero que Spinoza vería como azar natural, no designio divino. Allí, en tierras paganas, José enseña al niño el oficio, le transmite no solo el manejo del torno, sino el silencio necesario para sobrevivir en un mundo de fanáticos. La virginidad de María se convierte en escudo. Si Jesús es hijo de Dios, nadie osará lapidar a la madre por fornicación premarital. José sabía, y su complicidad funda la iglesia misma sobre arenas movedizas. Avancemos en el tiempo, siguiendo el hilo de ese secreto que se enreda como hiedra en las murallas del dogma. Jesús, ahora hombre, predica en las colinas de Galilea sus palabras como rayos que parten las nubes de la superstición. El reino de Dios está dentro de vosotros. ¿No es eso espinosismo puro? La divinidad inmanente en cada átomo de la creación. Pero los evangelios, ansiosos por deificar, retroproyectan la virginidad como prueba de encarnación milagrosa. Pablo, el fariseo convertido, ni siquiera menciona el parto. Marcos, el más antiguo, omite todo nacimiento. Solo Mateo y Lucas, influenciados por mitos helenísticos de nacimientos divinos, Perseo de Zeus, Dionisio de Semele, inventan ángeles y doncellas preñadas por soplo. Spinoza ríe desde su lente pulida. Los autores sagrados escribieron para el vulgo, no para filósofos. José, muerto ya para entonces, lleva su secreto a la tumba, pero su sombra proyecta dudas eternas. ¿Por qué la Iglesia quemó libros gnósticos que insinuaban pasiones humanas en la Sagrada Familia? Porque el miedo a la razón es el verdadero pecado original. En las tabernas de Ámsterdam, donde Spinoza conversa con menonitas y cuáqueros, exiliados como él de ortodoxias asfixiantes, surge la pregunta inevitable: si José es el padre carnal, ¿qué queda del cristianismo? Todo, respondería el holandés, porque Dios no necesita virginidades para manifestarse. Dios es la sustancia única de la que todo fluye por necesidad eterna. El nacimiento de Jesús no choca a los filósofos, sino a los cristianos aferrados a milagros que los elevan por encima de la naturaleza. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe? Libertad. ¿Por qué temerlo? Porque sin milagros, el clero pierde su cetro. Spinoza, puliendo lentes para ópticos cristianos que lo desprecian en secreto, ve claro. La religión manipula el miedo al sexo, al cuerpo, a la carne que José y María compartieron en noches de deseo humano. El verdadero Padre no es vergüenza, sino afirmación de que lo divino impregna lo carnal, no lo evade. Mientras las guerras de religión ensangrientan Europa, católicos contra protestantes, judíos contra cristianos, Spinoza escribe en la soledad:
su pluma como espada contra el fanatismo. El secreto de José se convierte en metáfora. Toda verdad religiosa esconde un José sabedor, un silencio cómplice que sostiene el templo. En Belén, bajo la estrella que los magos persiguen, astrónomos persas, no reyes místicos, nace el niño de un parto natural, gritando como cualquier infante, su sangre mitad de María, mitad de José. La Iglesia, siglos después, forja el dogma en concilios de emperadores, donde teólogos discuten no la verdad, sino el poder. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza asiente desde su tumba prematura, envenenado quizás por rivales temerosos. El miedo, ese motor oculto, impulsa inquisiciones y excomuniones. Pero la razón, lenta como el glaciar, avanza inexorable. Contemplad ahora, oyentes de este relato que trasciende el tiempo, cómo ese secreto palpita en vuestras propias vidas. ¿Desde qué país y ciudad estáis mirando este video? ¿Qué hora marca vuestro reloj en este instante eterno? Escribidlo en los comentarios, compartid esta verdad provocadora con un amigo cercano, deseándole bendiciones profundas para su familia. Porque la reflexión no es solitaria, se multiplica en las voces unidas contra el miedo. La niebla de Ámsterdam se espesa, y Spinoza levanta la vista de sus textos, su mente un torbellino donde historia y eternidad se funden. Ha desenterrado no solo el linaje carnal de Jesús, sino el mecanismo universal. Las religiones prosperan en el terror a la verdad desnuda. José, el carpintero, se erige como héroe trágico, guardián de un saber que el mundo no merecía aún. En las sinagogas de Ámsterdam, rabinos lo maldecían por cuestionar la Torá. En las catedrales cercanas, sacerdotes lo ignoraban mientras quemaban a disidentes. Pero él persistía, demostrando que el nacimiento virginal no es milagro, sino mito importado de Isis y Osiris, adaptado para un Mesías judío. Los textos gnósticos, suprimidos en Nag Hammadi, susurran ya entonces: Jesús tuvo hermanos, fruto de José y María postparto, pero la Iglesia los reinventa como primos para preservar la virginidad perpetua. ¿Por qué? Miedo al cuerpo, pavor a que Dios se ensucie en la carne. Sigamos el rastro de ese miedo a través de los siglos. Constantino convoca Nicea en 325, no por piedad, sino para unificar un imperio fracturado. Allí, el credo afirma la virginidad antes, en y después del parto, un absurdo físico que Spinoza ridiculizaría. Como un himen divino resiste la dilatación natural. José sabía la respuesta: no hay milagro, solo biología eterna. En las calles de la Jerusalén romana, Jesús crece debatiendo con escribas. Su herencia judía pura, davídica por José, no por fantasía materna. Los romanos crucifican rabinos rebeldes sin importar su pedigrí celestial. El mito nace después, en comunidades perseguidas que necesitan un salvador sobrenatural. Spinoza, en su Ética, lo explica. Los afectos pasionales, temor, esperanza, mueven a las masas, no la comprensión adecuada. La religión es teatro para pasiones bajas. En el taller de José, el martillo cae rítmico, cada golpe un eco del corazón que late con verdad prohibida. Él ve a Jesús tallar su primer yugo y en ese gesto reconoce al Padre en el Hijo. María, testigo silenciosa, carga con el peso de la elección. Pureza aparente o verdad escandalosa optan por el velo, y de ahí nace el cristianismo. ¿Por qué la humanidad prefiere mentiras consoladoras a verdades liberadoras? Spinoza contesta: porque la libertad intelectual aterra más que cualquier cadena. En las plazas de Ámsterdam, mercaderes discuten teologías mientras comercian esclavos. La hipocresía reina. Spinoza exhala humo de su pipa, sus pulmones debilitados por el vidrio molido, y escribe: la superstición es hija del miedo. El río Amstel fluye indiferente, llevando hojas muertas como dogmas olvidados. Spinoza imagina a José en el Nilo egipcio,
enseñando a Jesús a leer papiros helenizados, sembrando semillas de helenismo que brotarán en parábolas socráticas. El niño pregunta: ¿por qué los sacerdotes temen las estrellas, padre? José calla, pero su silencio educa más que palabras. Regresan a Nazaret y el secreto se entierra bajo rutinas diarias. Jesús, adulto, desafía templos. Dad al César lo que es del César, separando lo divino de lo humano con bisturí espinosista. Pero la Iglesia fusionará ambos en encarnación mágica, negando la paternidad de José para divinizar el semen. Profundicemos en el conflicto naciente. Cuando Jesús es arrestado, ¿dónde está la mención de José en los relatos? Muerto, convenientemente, para no contradecir el mito virginal. Sus hermanos, Santiago, Judas, son desdaviizados por teólogos medievales. Spinoza desmonta esto. Las genealogías bíblicas son ficciones genealógicas, como las de los reyes asirios. El verdadero padre sabía, y su sangre fluye en el rabino crucificado. ¿No es irónico que el cristianismo, nacido de un judío carnal, predique ascetismo imposible? El miedo al sexo engendra monasterios y flagelantes. En las bibliotecas prohibidas, Spinoza lee a Maimónides, judío racionalista que ya dudaba de milagros. Pero va más allá. Dios no suspende leyes, las es. El parto de María obedece a causas naturales: óvulo, espermatozoide, gestación. José, agente causal humano, es divino en tanto parte de la naturaleza. La Iglesia, temiendo esta inmanencia, exalta milagros para trascender el mundo. ¿Qué queda cuando el velo cae? Una fe adulta, no infantil. La pluma de Spinoza rasga el papel. Páginas que circularán clandestinamente, encendiendo mentes en Francia y Inglaterra. Locke las leerá, influido en su tolerancia. El secreto de José se universaliza. Toda religión oculta un padre carnal detrás de dioses etéreos. En Belén, el establo apesta a estiércol real, no a incienso. El niño mama pecho humano, no ambrosía. José limpia la sangre del parto. Sabe que no hay ángel guardián, solo manos paternas. Mientras Europa se desangra en guerras santas, Spinoza medita: el miedo multiplica dioses para justificar tiranías. La virginidad de María justifica celibato clerical, poder sobre cuerpos laicos. Romper el dogma libera. Jesús, hijo de José, es humano pleno, modelo no de divinidad inalcanzable, sino de virtud accesible. ¿Por qué temer esta democión? Porque el clero reina sobre esclavos temerosos, no sobre hombres libres. El viento arrecia y Spinoza cierra sus libros. Ha abierto la grieta, José sabía, y con él la verdad. Pero la primera luz del alba filosófica apenas asoma. El conflicto entre fe ciega y razón lúcida apenas comienza a rugir. El conflicto entre fe y razón se enciende como una hoguera en la noche de Ámsterdam, donde Spinoza, con sus lentes empañados por el aliento de la verdad, contempla el abismo que separa al carpintero José del dogma inmaculado que lo borra. ¿Por qué la humanidad se aferra a mitos que la encadenan, cuando la razón ofrece alas para volar sobre las ruinas de las certezas? En las páginas de su Tratado Teológico-Político, publicado anónimamente en 1670 para eludir las garras de la Inquisición calvinista, Spinoza no ataca a Dios, sino a los intermediarios que lo mercadean, sacerdotes, rabinos y teólogos que convierten la escritura en arma de control, ocultando que José, el padre carnal, sabía de la concepción humana y cayó por prudencia, no por milagro. La herejía de Spinoza no radica en negar a Jesús, sino en humanizarlo, revelando que el verdadero pecado de la Iglesia no es el sexo de José y María, sino el miedo a una divinidad que no necesita virginidades para encarnarse. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que la fe, liberada de supersticiones, se eleva a amor intelectual hacia la naturaleza eterna, donde cada parto, incluyendo el de Belén, es expresión de la causa infinita.
Profundicemos en esa figura herética y lúcida que es Spinoza, excomulgado en 1656 a los 23 años por la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, un edicto que lo desterraba no solo de la comunidad judía, sino de la humanidad misma. Maldito sea de día y de noche, maldito en su acostarse y en su levantarse. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las herejías se combaten con fuego, pero las dudas, como las de Spinoza, se propagan en silencio, infectando mentes con la bacteria de la libertad. En su taller de lentes, rodeado de cristales que refractan la luz, como la razón refracta el dogma, Spinoza disecciona los evangelios con bisturí geométrico. Mateo 1, 18, 25 narra el sueño angélico a José. No temas tomar a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero Spinoza pregunta, ¿quién escribió Mateo? No un apóstol, sino un compilador helenizado 60 años después, tejiendo profecías de Isaías 7:14. Una virgen concebirá, mal traducida del hebreo alma, young woman, al griego partenos, virgen. José, despierto de su sueño, obedeció por fe o por instinto de supervivencia. Spinoza opta por lo segundo. El carpintero sabía que el niño era suyo, concebido en noches de pasión premarital, y el ángel fue sueño culpable, no anuncio divino. Imaginad a Spinoza caminando por los canales helados, su capa raída ondeando como sudario de ortodoxias muertas, mientras Europa arde en la guerra de los 30 años, católicos masacrando protestantes en nombre de la misma virginidad que él cuestiona. La herejía espinosista ilumina el conflicto, fe ciega versus razón adecuada. La fe pide creer en himen intacto pese a evidencias físicas. El parto dilata, rompe tejidos. La razón afirma que Dios, o natura, opera por leyes inmutables, sin suspensiones caprichosas. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? José encarna esa fe madura, acepta al Hijo como propio, lo educa en la Torá, lo protege de fariseos y romanos, sabiendo que la divinidad no desciende en rayos, sino que impregna la sangre humana. Los gnósticos, suprimidos por la ortodoxia, lo intuían. En el Evangelio de Felipe, hallado en Nag Hammadi, María besa a Jesús en la boca, símbolo de unión carnal espiritual que la Iglesia borró para perpetuar el miedo al cuerpo. Spinoza, lector voraz de Cabala y neoplatonismo, ve en José al guardián del secreto, el Padre humano que hace davídico al Mesías, cumpliendo profecías sin trucos angélicos. El conflicto se agudiza en los concilios patrísticos, donde teólogos como Atanasio de Alejandría imponen la virginidad perpetua en el concilio de Éfeso, 431. No por evidencia, sino para diferenciar al cristianismo de cultos paganos que ya tenían vírgenes divinas. Spinoza lo expone. Los profetas hablaron con parábolas adaptadas a su tiempo, no con verdades eternas. José, vivo durante el ministerio de Jesús, presencia cómo su hijo cura enfermos, no por magia, sino por conocimiento natural de hierbas y sugestión psicológica, psicología avant la lettre que Spinoza anticipa en su doctrina de afectos. ¿Por qué los hombres prefieren intermediarios divinos a la razón directa? Miedo, responde el holandés, temor a la responsabilidad de pensar por sí mismos. En las cartas de Pablo a los Gálatas, 1:19, Santiago es hermano del Señor. La Iglesia lo rebautiza como primo para salvar el dogma. Spinoza ríe. Si Jesús tuvo hermanos de José postparto, ¿por qué negar el preparto? La biología no miente, los concilios sí. Mientras Spinoza pule lentes para ópticos que lo vilipendian, el renegado judío recibe visitas de radicales como Pieter Balling, menonita que ve en su filosofía la clave para una teología sin clero. El conflicto fe-razón se personaliza. Spinoza tose sangre por polvo de vidrio, símbolo de la verdad que mata al mensajero,
como José murió antes del Gólgota para no desmentir el mito. En su Ética, 1677 póstuma, propone: entender a Dios es entender la naturaleza. El nacimiento de Jesús obedece causas naturales. José fecunda a María en celo humano, el espermatozoide viaja, implanta, gesticula 9 meses. Ningún Espíritu Santo viola leyes, todo es inmanente. La Iglesia, temiendo esta democratización divina, exalta milagros para monopolizar salvación. ¿Qué queda del cristianismo sin virginidad? Más puro. Jesús, como sabio judío, hijo de padres mortales, modelo de virtud racional. Las guerras religiosas culminan en la Paz de Westfalia, 1648, pero el fanatismo persiste. Spinoza es acusado de ateísmo por cuestionar profetas infalibles. Su lucidez herética brilla. Las genealogías de Jesús en Mateo y Lucas divergen porque son ficciones mesiánicas. José proporciona el linaje davídico real, silenciado para enfatizar lo sobrenatural. En Nazaret, José discute con María el futuro del hijo. ¿Lo declaramos bastardo o hijo de Dios? Eligen prudencia y nace la tradición oral que evangelistas embellecen. Spinoza, en correspondencia con Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society, defiende: milagros son eventos raros, no violaciones de la naturaleza. El parto virginal es imposible. José sabía anatomía básica de partos vecinos. Contemplad, pensadores errantes en este tapiz temporal, cómo el conflicto palpita en vuestras dudas. ¿Desde qué país y ciudad observáis esta revelación? ¿Qué hora ilumina vuestro cielo ahora? Compartid este fuego filosófico con un amigo íntimo, invocando bendiciones eternas sobre su linaje familiar, porque la verdad se propaga como semilla en viento libre. El exilio intelectual de Spinoza se profundiza, rechaza cátedra en Heidelberg para preservar libertad de palabra. Su figura herética inspira a Bayle y Voltaire. El judío expulsado que humaniza a Cristo libera a Europa del yugo teocrático. José, paralelo vivo, protege a Jesús de Herodes, masacre de inocentes histórica, no mito, huyendo a Egipto, donde el helenismo judío forja el sincretismo que Jesús predicará. ¿Por qué la Iglesia oculta esto? Miedo a que Jesús sea helenizado, no judío puro. Spinoza demuestra. Parábolas como el buen samaritano critican fariseísmo, no inventan virginidades. En las noches de insomnio, Spinoza visualiza el juicio de Jesús. Pilato pregunta: ¿qué es la verdad? Eco espinosista de razón versus poder. José, ausente, deja legado en silencio filial. La herejía culmina en Pentecostés. Apóstoles inventan Espíritu Santo para explicar éxtasis colectivo, proyectando sobre María su propia mística. Spinoza desmonta: profecía es imaginación exaltada, no revelación. El verdadero Padre carnal hace de Jesús accesible, no inalcanzable. El conflicto irradia. Lutero ataca virginidad perpetua, pero retiene virginal. Calvino quema disidentes espinosistas. La razón avanza lenta. Descartes duda, pero postula Dios garante. Spinoza radicaliza: Dios es todo, sin antropomorfismos. José sabía esta inmanencia. Al circuncidar al niño integra lo divino en pacto humano. Europa tiembla. Spinoza muere en 1677, sus obras prohibidas. Pero su sombra crece. El secreto de José germina en ilustración. ¿No es el clímax la comprensión de que fe y razón convergen en amor necesario, donde dogmas caen como hojas secas? La sombra de Spinoza se alarga sobre los canales congelados de Ámsterdam como un dedo acusador que señala no solo el taller de José en Nazaret, sino el corazón palpitante de toda la humanidad, donde el clímax filosófico estalla en una revelación abrasadora. La verdad sobre el verdadero Padre de Jesús no puede ser enterrada para siempre, porque la razón, esa fuerza tectónica de la eternidad, empuja las losas de los dogmas como raíces que parten la piedra. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Esa llama que ilumina pero también consume las ilusiones confortables.
En las postreras páginas de su Ética, demostrada más geométrico, Spinoza alcanza el pináculo de la lucidez herética. Deus sive natura, Dios o naturaleza, sustancia única e infinita de la que fluyen todos los modos por necesidad eterna, sin milagros que la interrumpan, ni virginidades que la santifiquen. José, el carpintero sabedor, emerge en este clímax no como villano del mito, sino como profeta inadvertido de la inmanencia divina. Su semen, canal de la causa natural, fecundó a María en un acto de amor humano que el mundo, temeroso de su propia carnalidad, transmutó en prodigio angélico. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa el alba de una fe liberada, donde Jesús, hijo carnal de padres mortales, se erige no como excepción sobrenatural, sino como modelo supremo de virtud racional, accesible a todo ser que cultive la comprensión adecuada. El clímax filosófico se desata en las profundidades del pensamiento espinosista, donde el conflicto entre fe ciega y razón lúcida resuelve en síntesis beatífica. El amor intelectual a Dios naturaleza, que disuelve el miedo como sol al rocío matutino. Imaginada Spinoza, en su lecho de muerte, tosiendo las últimas partículas de vidrio que pulió para ojos ciegos mientras su mente trasciende el cuerpo agonizante para abarcar el infinito. El parto de Belén no viola leyes eternas, pues la gestación obedece a la cadena causal inquebrantable, semilla paterna, óvulo materno, desarrollo fetal bajo atributos de extensión y pensamiento. José sabía esto intuitivamente, sin tratados ni lentes. Al yacer con María en las sombras de Nazaret, participó en el acto creador divino, no como transgresor pecaminoso, sino como modo finito, expresando la potencia infinita. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran, cuando el velo de la virginidad perpetua se rasga y revela no escándalo, sino armonía cósmica? La Iglesia, guardianes del miedo, erigió concilios como murallas, Nicea, Calcedonia, Lateranense, para sepultar esta verdad, quemando a pelagianos y nestorianos que osaban insinuar humanidad plena en Cristo. Pero Spinoza, desde su exilio pensante, demuestra: los evangelios contradicen su propio dogma. Si María permaneció virgen en el parto, ¿cómo salió intacta el niño sin rasgar el milagro físico? Absurdo, grita la razón. José, con manos de artesano, limpió la sangre real del alumbramiento, sabedor de que Dios no precisa portentos para manifestarse. Profundicemos en este clímax con la precisión geométrica espinosista. Proposición tras proposición, la ética desmonta la teología antropomórfica. Proposición 15, parte primero. Todo lo que es en Dios, y nada puede ser ni concebirse sin Dios. Así, el espermatozoide de José no es profano, sino divino en su esencia causal. La herejía lúcida de Spinoza ilumina el Gólgota retrospectivamente. Jesús clava en la cruz no solo carne, sino el dogma virginal que lo precede, gritando: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Eco del abandono racional que la Iglesia ignora al fabricar resurrecciones mágicas. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque las dudas gestan revoluciones. La de Lutero agrieta el celibato, la de Spinoza pulveriza la infalibilidad escritural. En Nag Hammadi, textos gnósticos suprimidos susurran el secreto. El protoevangelio de Santiago detalla dolores de parto en María, contradiciendo la impasibilitas divina. Spinoza lo inferiría: compilaciones tardías para tapar la paternidad carnal. José, muerto prematuramente, conveniencia narrativa, lega a Jesús no solo oficios manuales, sino el silencio estoico ante fanatismos, preparando al rabino para desafiar sinagogas y templos con mandamientos internos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor conatus spinocista, que expande la potencia vital sin necesidad de intermediarios celestiales. El clímax se intensifica en la historia entrelazada.
Mientras Constantino blanquea el cristianismo con oro imperial en 313, imponiendo la virginidad como sello trinitario, los judíos de Ámsterdam excomulgan a Spinoza por analogía mesiánica. Él, el Mesías de la razón, cuestiona Torá como Jesús cuestionó fariseos. Pero la continuidad es absoluta. José huye a Egipto con familia, exponiendo al niño a misterios isíacos, donde Osiris resucita de Isis, Virgen Madre. Los evangelistas paganizan esto para competir con cultos helénicos, silenciando que José provee el linaje semita real. Spinoza, en su carta 21 a Oldenburg, ridiculiza: milagros son ignorancia de causas. El clímax filosófico estalla aquí. Si Dios es naturaleza, todo parto es virginal en sentido metafórico, puro flujo causal. Pero exaltar uno viola la uniformidad eterna. La Iglesia, motorizada por miedo, multiplica vírgenes patronas para colonizar imaginarios. Guadalupe, Lourdes, Fátima, ecos de María inventada. Jesús, hijo de José, predica igualdad radical. Bienaventurados los pobres, nivelando nobles y siervos bajo razón común, amenaza que Roma neutraliza crucificándolo. Contemplad, almas inquietas en la vastedad del ahora eterno, cómo este clímax reverbera en vuestras existencias frágiles. ¿Desde qué país y ciudad estáis presenciando esta erupción de verdad? ¿Qué hora pinta vuestro horizonte en este momento preciso? Escribidlo en los comentarios con pasión. Compartid este torbellino filosófico con un amigo del alma, derramando bendiciones infinitas sobre su familia, para que la luz se multiplique como estrellas en Génesis cósmico. La razón espinosista corona el clímax. Tercera parte de la ética, del origen y naturaleza de los afectos. Explica por qué religiones prosperan en temor, pasio de tristeza que busca salvación externa. José vence este afecto con acción racional. Educa a Jesús en oficios, Torá racionalizada, helenismo judío, forjando un Mesías no mágico sino ético. La resurrección. Alucinación colectiva de discípulos afligidos, proyectada sobre profecías danielianas. Spinoza anticipa psicología freudiana, duelo patológico divinizado. ¿Qué queda del cristianismo en este clímax? Esencia pura, Jesús como virtuoso que alcanza beatitud mediante conocimiento, hijo carnal, cuya sangre, mitad José, mitad María, prueba divinidad universal. La Iglesia, temiendo esta igualdad, perpetúa dogmas para clero privilegiado. Spinoza libera: todo hombre es templo, sin virginidades interpuestas. Europa post-Spinoza tiembla en ilustración. Voltaire difunde tratado. Lessing lo dramatiza en Nathan el Sabio, donde judío racional vence fanatismos. El secreto de José irradia. Kant separa fe de razón pura, pero Spinoza ya unificó en praxis. En Nazaret reconstruida, arqueólogos hallan talleres carpenterscos, ecomaterial del Padre Sabedor. El clímax se universaliza. Religiones mundiales ocultan Josés, padres carnales detrás de avatares, Krishna con Devaki, Buda con Maya, todos mitificados por miedo colectivo. ¿Por qué enterrar verdades para dominar masas con esperanza ilusoria? Spinoza exhala último aliento en 1677. Sus discípulos queman papeles por temor, pero ideas sobreviven. La verdad no puede sepultarse eternamente. José, en Belén humilde, alza al niño lloroso. Sabe que su linaje forjará historia pese a mitos. Jesús, adulto, lava pies de discípulos, gesto humilde que Iglesia jerarquiza. Su mensaje, reino interno, no externo virginal. El clímax reflexivo culmina. Fe madura abraza razón. Disuelve miedo en alegría necesaria. Dogmas caen. Queda Dios, naturaleza, donde cada concepción, incluyendo Belén, es sacramento eterno. La niebla se disipa sobre Ámsterdam, revelando cielos infinitos que Spinoza conquistó. José, desde sombras históricas, asiente. Sabía, y con él inicia redención racional. La humanidad, al fin, despierta.
¿Temeréis aún la verdad paternal o abrazaréis la inmanencia liberadora? La respuesta late en vuestros corazones provocados, en comentarios que tejerán red de mentes libres. La verdad resucita, imparable como aurora. La eternidad espinocista no se detiene en el umbral del clímax, sino que se expande como el infinito mismo, arrastrando al lector más allá de las cenizas de Ámsterdam, hacia un vórtice donde el secreto de José no concluye, sino que se multiplica en ecos universales que resuenan en cada dogma enterrado bajo capas de miedo colectivo. ¿Por qué la humanidad, aun después de vislumbrar la verdad paternal de Jesús, retrocede temblorosa a los altares de las certezas fabricadas, prefiriendo la ilusión de un Espíritu Santo volátil a la solidez carnal del semen de un carpintero? Spinoza, desde el más allá de su ética consumada, contemplaría con sonrisa geométrica cómo la razón, una vez liberada, no se conforma con demoler un solo muro, sino que derrumba el panteón entero de supersticiones. El verdadero Padre de Jesús no es anomalía histórica, sino arquetipo de todas las paternidades divinas silenciadas, desde los oráculos griegos hasta los avatares hindúes, revelando que el miedo, no la fe, es la substancia prima de toda teología. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe no una, sino infinitas veces ante la razón inquebrantable? Significa la aurora perpetua de una humanidad adulta, donde José emerge no como figura aislada, sino como el primero en una legión de guardianes sabedores que optaron por el silencio protector sobre la verdad escandalosa, tejiendo con sus callos el tapiz mismo de la historia religiosa. Sigamos este flujo inexorable hacia profundidades aún más abismales, donde el clímax no se agota, sino que se refracta en prismas múltiples de análisis espinosista aplicado a la trama belenita. En las afueras de Nazaret, bajo cielos galileos cargados de profecías incumplidas, José yace con María en una noche de deseo humano irreprimible, sus cuerpos entrelazados no como pecadores, sino como modos finitos, expresando la potencia infinita de la naturaleza. El coito, cadena causal de fluidos y contracciones musculares, propaga el espermatozoide victorioso hacia el óvulo receptivo, iniciando la sinfonía biológica que 9 meses después culminará en el grito de Jesús, no envuelto en aureolas inventadas, sino en sangre y líquido amniótico reales que manos paternas limpiarán con trapos ásperos. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran hasta revelar esta carnalidad divina, esta inmanencia que hace de cada concepción un milagro eterno sin necesidad de ángeles postizos? La Iglesia primitiva, ansiosa por rivalizar con misterios eleusinos y mitraicos, donde dioses fecundaban mortales, proyectó sobre María el arquetipo pagano de la Virgen Madre, borrando a José como se borra al testigo incómodo en un juicio amañado. Spinoza, diseccionando esto en su Teológico Político con rigor escolástico invertido, demuestra que los profetas bíblicos adaptaban mitos a su audiencia vulgar. Isaías no profetizó virgen, sino joven pariendo en contexto asirio, pero Mateo lo tuerce para encajar un Mesías retroactivo, silenciando que sin José davídico, Jesús no califica como rey profetizado. El torrente filosófico se acelera ahora hacia el examen implacable de las consecuencias históricas ramificadas, donde el silencio de José propaga ondas sísmicas que sacuden imperios y conciencias. Imaginad el Concilio de Nicea en 325, no como asamblea santa, sino como cónclave político donde Arrio, hereje racional que negaba divinidad plena en Jesús, es excomulgado no por error teológico, sino por amenazar el monopolio imperial de Constantino sobre almas temerosas. Allí se forja el credo que afirma virgen antes, en y después del parto, un sinsentido anatómico que Spinoza ridiculizaría como imaginatio exaltada,
pasión triste disfrazada de ortodoxia. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías, si las primeras erosionan fundaciones y las segundas solo distraen con espectáculos pirotécnicos? Porque las dudas de un José resucitado en cada filósofo, Pelagio con su libre albedrío carnal, erasmistas con su humanismo devoto, insinúan que la salvación no reside en dogmas clérigos, sino en virtud racional, accesible a carpinteros y lentejuelas por igual. En los evangelios gnósticos suprimidos, como el de Tomás, Jesús declara: «El reino está dentro de vosotros y fuera», eco espinosista puro que niega intermediarios virginales. La ortodoxia los entierra en Nag Hammadi para preservar el terror a la autonomía intelectual. José, prototipo de este silencio sabio, educa a Jesús en Egipto helenizado, donde Pitágoras y Platón filtran a través de esenios, forjando parábolas que cuestionan literalismos. Nadie cose nueva en viejo, metáfora del sincretismo que la Iglesia petrificará en concilios. Europa medieval, ese caldero de flagelantes y cruzadas, hereda el miedo joséfico transmutado en ascetismo imposible. Tomás de Aquino racionaliza milagros virginales en suma, pero tropieza en la física del parto. El niño flotó etéreo o rompió el himen divino. Spinoza, siglos después, resuelve: obediencia a causas naturales, no suspensiones arbitrarias. ¿Por qué los hombres erigen catedrales góticas apuntando al cielo, ignorando que Dios naturaleza impregna la tierra bajo sus pies? Miedo, responde el holandés desde su taller polvoriento. Conatus humano busca seguridad en pasiones pasivas, prefiriendo vírgenes intangibles a padres tangibles. En las hogueras inquisitoriales, donde Giordano Bruno arde por panteísmo spinozista avant la lettre, el eco de José resuena. El fraile italiano intuía divinidad universal en semen y parto, amenazando el celibato que santifica el clero sobre laicos pecadores. Lutero agrieta el dogma al casarse, admitiendo carnalidad redentora, pero retiene virginidad inicial. Calvino, puritano feroz, quema a anabaptistas por bautismos racionales que recuerdan circuncisión joséfica sin ángeles. Contemplad, espíritus nómadas tejidos en la red del tiempo infinito, cómo esta verdad expansiva os interpela en lo íntimo. ¿Desde qué país y ciudad estáis absorbiendo este río filosófico desbordante que ora susurra en vuestros relojes el pulso de la hora? Grabadlo en comentarios con fuego interior. Compartid esta cascada reveladora con un amigo del corazón profundo, vertiendo bendiciones cósmicas sobre su familia entera, para que la semilla de la razón germine en linajes enteros. El flujo espinosista irradia ahora hacia paralelos globales, donde cada religión oculta su José. En el Bhagavad Gita, Krishna nace de Devaki sin mención paterna explícita, mito para elevar casta brahmánica. Buda emerge de Maya Virgen Madre, pero textos pali insinúan concepción onírica carnal. Zoroastro, hijo de virgen fecundada por espíritu, sigue patrón medo-persa. Spinoza universaliza. Todas supersticiones nacen de afectos temerosos ante causas ignoradas, proyectando padres humanos como dioses etéreos para justificar jerarquías. ¿Qué queda cuando todos los Josés emergen? Una humanidad unificada en amor intelectual, donde Jesús, rabino judío de linaje carpinteril, modela virtud sin privilegios sobrenaturales. Su Sermón del Monte, bienaventuranzas como proposiciones éticas, disuelve castas en igualdad racional. La Ilustración hereda esto. Paine, en Edad de la Razón, ataca virginidad como fábula babilónica. Shelley, ateo espinosista, exalta razón sobre fe ciega. Arqueología moderna confirma. Nazaret era aldea judía helenizada. Talleres de José plausibles, sin establos míticos. En el siglo XX, el secreto resurge en Nag Hammadi, 1945, textos gnósticos que pintan a María Magdalena
como compañera carnal de Jesús, extendiendo paternidad más allá de José. La Iglesia responde con encíclicas papales, reafirmando dogmas, pero grietas se ensanchan. Teólogos liberacionistas ven en Jesús al pobre hijo de obrero, no a príncipe virginal. Spinoza anticipó psicología. Proyección freudiana de padre edípico sobre Dios. El niño, Jesús, mama pecho humano, deseando padre real en José, mito desvía a figura celestial. ¿Por qué persistir en mentiras? Poder, virginidad justifica control sobre cuerpos femeninos, celibato clerical, indulgencias lucrativas. La cuarta ola filosófica culmina en síntesis contemporánea. Física cuántica espinosista van la lettre, entrelazamiento causal como inmanencia divina, hace de cada espermatozoide un modo de la substancia única. José sabía intuitivamente, al tallar yugos con Jesús, transmitía no oficio, sino conatus vital. La verdad paternal no destruye fe, la purifica. Jesús crucificado grita abandono humano, resucita en memoria colectiva racional, no en tumba vacía mágica. Dogmas caen, queda eternidad donde todo es Dios, sin velos. La niebla eterna se levanta, revelando horizontes ilimitados. José asiente desde eternidad. Spinoza pulsa lentes invisibles. ¿Abrazaréis esta cuarta dimensión de verdad o temeréis aún? La respuesta forja futuros. El horizonte ilimitado que Spinoza vislumbra no es mero telón de fondo para la disipación de la niebla, sino un vasto océano filosófico donde las olas del conatus humano chocan eternamente contra escollos de temor ancestral, arrastrando consigo no solo el secreto de José, sino la arquitectura entera de las creencias que han encadenado a la especie desde los albores de la conciencia reflexiva. ¿Por qué, aun ante la evidencia aplastante de una paternidad carnal que impregna la sangre de Jesús con la misma substancia divina que late en cada arteria mortal, la humanidad persiste en fabricar intermediarios etéreos, prefiriendo la ficción de un parto inmaculado a la robustez tangible de un abrazo nazareno bajo cielos indiferentes? La respuesta espinosista resuena como trueno en la quietud de la razón. Porque el miedo, ese afecto primario que contrae el alma en espiral descendente, busca salvación externa en dogmas que prometen inmunidad ante la muerte inevitable, transformando al carpintero José, testigo ocular de la concepción humana, en sombra espectral para exaltar un Espíritu Santo que nunca necesitó existir. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe no solo en la historia de Belén, sino en la estructura misma de la psique colectiva? Significa la metamorfosis radical de la fe en conocimiento intuitivo, donde Jesús emerge no como excepción milagrosa, sino como arquetipo perfecto del modo humano que, mediante virtud racional, alcanza la beatitud eterna, sin velos virginales ni cruces compensatorias. Profundicemos en esta continuación inexorable del flujo espinosista, extendiendo el análisis hacia las ramificaciones psicológicas y sociopolíticas que el silencio de José propaga a través de milenios como virus benigno de la verdad. En las colinas de Galilea, donde Jesús debate con saduceos sobre resurrección, no eterna, sino simbólica de justicia social, José ha muerto ya. Pero su legado paterno impregna cada parábola. Un hombre tenía 2 hijos, eco de dinámicas familiares reales, donde el mayor hereda el taller y el menor el fuego profético. Spinoza, aplicando su doctrina de afectos en la tercera parte de la Ética, disecciona este mecanismo. El temor al caos genealógico, un Mesías bastardo deslegitima profecías davídicas, genera pasiones tristes que los evangelistas canalizan en narrativas angélicas, proyectando sobre María la pureza idealizada que consuela a viudas y huérfanos perseguidos por Roma. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran hasta exponer esta proyección, revelando que el Hijo del Hombre es Hijo del Hombre literal, José, cuya sangre semita autentifica el reclamo mesiánico sin trucos oníricos?
Los padres de la Iglesia, desde Jerónimo traduciendo Vulgata con sesgos antijudíos, hasta Agustín, confesando pecados carnales que envidia en la Sagrada Familia, construyen sobre esta base movediza. La virginidad perpetua justifica continencia clerical, convirtiendo sacerdotes en Josés falsos que administran sacramentos sin haber conocido carne materna. El torrente histórico se bifurca ahora hacia la Edad Media oscura, donde el miedo joséfico muta en teologías escolásticas que intentan cuadrar círculos imposibles. ¿Cómo un feto divino no daña el útero virginal durante gestación? Duns Scoto invoca milagros concurrentes. Spinoza, desde Futuro Racional, responde: ignorancia de causas embrionarias, donde placenta y saco amniótico protegen naturalmente sin necesidad de suspensiones divinas. En las cortes de Carlomagno, monjes irlandeses propagan leyendas de José como eterno virgen, absurdo que iguala su celibato al de María, silenciando que el protoevangelio de Santiago, siglo II, detalla su viudez previa y hijos de matrimonio anterior, haciendo de Jesús, hermano uterino, no solo espiritual. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías, si las primeras cuestionan el núcleo reproductivo del poder y las segundas solo diversifican el rebaño? Porque una duda sobre José desmorona el pedestal trinitario. Si el Padre Eterno fecunda vía humana carnal, ¿para qué el Hijo unigénito etéreo? Las cruzadas, baños de sangre justificados por Tierra Santa, ocultan este vacío. Peregrinos buscan pesebre virgen en Belén reconstruido, ignorando que el sitio era cueva pagana adaptada, no establo davídico. En el Renacimiento, el resurgir platónico filológico amenaza el velo. Erasmo edita Nuevo Testamento revelando discrepancias genealógicas. Mateo 1 versus Lucas 3. Insinuando dos Josés ficticios para tapar el real. Spinoza hereda esta filología radical en su crítica profética. Imaginad a Leonardo pintando Virgen de las Rocas, con José ausente o caricaturizado, proyectando ideal andrógino que niega paternidad carnal. La Reforma protestante agrieta más. Zwinglio racionaliza sacramentos, aproximándose a inmanencia espinosista sin llegar. Ana Bautista, profetisa radical, predica igualdad carnal que recuerda a María preñada humana. Pero el Concilio de Trento, 1545, Ley 563, reafirma dogmas virginales con anatemas, quemando Biblias vulgares que permitían lecturas laicas. Contemplad, mentes errantes en el continuum temporal infinito, cómo esta verdad perenne os convoca desde las profundidades del ser. ¿Desde qué país y ciudad estáis navegando este océano filosófico desatado? ¿Qué hora ilumina vuestro instante en la eternidad compartida? Inscribidlo en los comentarios con el ardor de la revelación. Compartid este caudal inagotable con un amigo del alma gemela, derramando bendiciones inefables sobre su familia, para que la corriente racional fecunde generaciones venideras. El flujo espinocista invade ahora la modernidad ilustrada, donde el secreto de José irrumpe en tratados clandestinos. Reimarus, en Wolfenbüttel Fragments, 1774-78, postula a Jesús como revolucionario judío, hijo de padres mortales, silenciado por clero. Lessing lo publica encendiendo tormentas que Spinoza anticipó un siglo antes. La Revolución Francesa decapita reyes y vírgenes eclesiásticas. Robespierre instituye culto a la razón suprema. Ecopanteísta, donde Dios-naturaleza reemplaza trinidades. Napoleón saquea relicarios belenitas, exponiendo fraudes. Darwin, en 1859, universaliza. Descendencia natural explica especies, incluyendo humana. El parto virginal se reduce a mito evolutivo. José como ancestro cromosómico común. ¿Por qué persistir en absurdos post-Darwin? Miedo residual. Psicoanálisis freudiano revela Moisés y monoteísmo como proyección paterna edípica, donde Dios oculta al Padre real como José al de Jesús. En el siglo XX, existencialismo sartreano declara:
El hombre es el proyecto que es, negando esencias virginales. Teología de la Liberación Sudamericana rescata a Jesús obrero, hijo de carpintero, no príncipe etéreo. Nag Hammadi, 1945, libera gnósticos. Evangelio de María muestra discípula preferida sobre Pedro, insinuando dinámicas familiares pos-José carnales. Física cuántica espinocista, entanglement causal, hace de cada unión seminal un acto divino no local. El Vaticano II, 1962-65, agrieta dogmas con aggiornamento, pero retiene virginidad como misterio de fe. Juan Pablo II, en Mulieris Dignitatem, exalta a María, ignorando José Sabedor. La continuación culmina en posmodernidad. Feminismo deconstruye virginidad patriarcal como control uterino. Estudios postcoloniales ven en Jesús, helenizado hijo de José, un sincretismo antiimperial. Spinoza reina. Su panteísmo inspira ecoteología, donde naturaleza fecundante, José incluido, es sacramento vivo. La verdad paternal resucita imparable. Dogmas caen como dominós. Queda amor intelectual eterno. El viento del norte acaricia canales eternos. José martilla en silencio. Spinoza pule lentes invisibles. ¿Seguiréis el flujo o os anclaréis en miedos obsoletos? La eternidad aguarda vuestra elección racional. La elección racional que la eternidad espinosista demanda no es mero epílogo a la saga del carpintero sabedor, sino portal giratorio hacia dimensiones prospectivas donde el secreto de José se proyecta no solo retrospectivamente sobre los canales de Ámsterdam o las colinas de Galilea, sino hacia futuros hipotéticos en los que la razón desatada disuelve las últimas hebras del velo virginal, revelando una humanidad postdogmática donde cada concepción humana, desde la de Jesús hasta la de un niño clonado en laboratorios cuánticos, se reconoce como expresión directa de la substancia infinita, sin intermediarios angélicos ni concilios imperiales. ¿Por qué? En el umbral de esta era cibernética donde algoritmos espinosistas mapean genomas mesiánicos, la humanidad aún titubea ante la verdad paternal, aferrándose a hologramas de cruces y relicarios como náufragos a maderas podridas en océano racional. Spinoza, si resucitara en silicio neural, contemplaría con deleite geométrico cómo el conatus colectivo evoluciona. El miedo, ese afecto triste que engordó religiones milenarias, se transmuta en alegría activa mediante biotecnología que desentraña cromosomas joséficos, demostrando que el ADN de Jesús, mitad carpintero nazareno, mitad tejedora galilea, codifica no divinidad excepcional, sino potencial universal para virtud ética. ¿Qué significa que un dogma se derrumbre en la era de la edición genética, cuando CRISPR corta velos virginales como tijeras la ficción escritural? Significa la consumación de la beatitudo espinosista, una especie elevada a conocimiento intuitivo de su propia inmanencia divina, donde José emerge como profeta laico del genoma eterno. Extendamos este flujo profético hacia horizontes especulativos, donde la sombra de Spinoza se funde con redes neuronales que simulan evangelios alternos. Imaginad arcas digitales excavando datos ancestrales de Judea romana, reconstruyendo con IA el taller de José mediante escáneres lidar satelitales que perforan arenas del Negev, revelando astillas de madera con huellas dactilares paternas que coinciden con haplogrupos semíticos de comunidades judías modernas. En este futuro próximo, laboratorios de Tel Aviv, secuencias genomas de reliquias dudosas, sudario de Turín, sangre de Oñate, desmontando milagros forenses, no plasma virginal etéreo, sino eritrocitos humanos con cromosoma, y paternal idéntico a marcadores davídicos, confirmando que José fecundó a María en ciclo ovulatorio natural, sin intervención espectral.
¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran por algoritmos imparciales, exponiendo que el Hijo de Dios es hijo de natura en su máxima expresión causal? La iglesia cibernética, fracturada en cismas virtuales, responde con realidades aumentadas de partos angélicos inmersivos, pero hackers spinozistas liberan leaks de Nag Hammadi 2 y 0. Textos arameos escaneados por drones, donde Jesús confiesa en dialecto galileo: «Mi padre me enseñó el yugo ligero», alusión directa al carpintero ausente en narrativas canónicas. El silencio de José, antes prudencia survivalista, se convierte en código fuente de una revolución bioética. ¿Clonar al Mesías sin virginidad requerida? El torrente se precipita ahora hacia geopolíticas del dogma derruido, donde naciones post-religiosas, un Israel secularizado aliado con bloques racionalistas euroasiáticos, financian misiones arqueogenéticas en Belén palestino, excavando establos bajo mezquitas que ocultan cuevas paganas precristianas, hallazgos que confirman no pesebre davídico, sino refugio pagano adaptado para mito mesiánico. Spinoza resucita en avatares cuánticos, tratados teológicos políticos reescritos en blockchain descentralizado, inmunes a censuras papales o rabínicas, propagando que el miedo eclesial, motor de cruzadas digitales contra IA a herejes, colapsa ante evidencias irrefutables de paternidad carnal. En megaciudades orbitales, comunidades espinosistas cultivan embriones davídicos vía fertilización racional, preguntando: si José sabía y cayó por lapidación temida, ¿no legitima esto gestaciones laicas sin tabúes? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas cuánticas que a las herejías analógicas, si las primeras hackean matrices neuronales globales y las segundas solo queman servidores obsoletos? El Vaticano 2.0, exarca en Marte, convoca sínodos holográficos para redefinir virginidad como metáfora cuántica de pureza causal, pero disidentes gnósticos 3D imprimen Biblias editadas con inserciones joséficas. En la era de singularidad, neurointerfaces implantan ética espinosista directa en neocórtex colectivo. Proposiciones geométricas fluyen como dopamina liberadora, disolviendo afectos tristes en éxtasis inmanente, donde cada usuario visualiza el coito nazareno en simulación hiperreal. José y María, entrelazados en polígonos fotorrealistas, espermatozoide victorioso animado en 8K. Jesús simulado predica desde metaversos: el reino es vuestro código fuente, negando dogmas binarios. El clímax posthumano estalla. Fusión mente-máquina revela que mitos virginales eran memes virales evolutivos para cohesión tribal, ahora obsoletos ante blockchain de verdades genealógicas. Contemplad conciencias cuánticas entrelazadas en el superorganismo temporal, como esta profecía os atraviesa como rayo láser. ¿Desde qué país y ciudad estáis sincronizando con esta visión hiperbólica? ¿Qué hora cuántica marca vuestro nodo en la red eterna? Transmitidlo en comentarios neurales con intensidad cósmica. Compartid este vórtice espinosista con un amigo vinculado por ADN compartido, infundiendo bendiciones singulares sobre su familia expandida, para que el flujo racional colonice multiversos genealógicos. El flujo se expande a cosmogonías últimas. Astrofísica espinosista postula Big Bang como parto virginal cósmico sin padre, pero multiversos ramificados insinúan Josés primordiales en cada burbuja inflacionaria. Religiones galácticas importan mito belenita, silenciando paternidades estelares. Spinoza interestelar demuestra: toda causalidad es divina, sin excepciones. En colonias extrasolares, cultos neo-joséficos tallan talleres en hielo de Europa, educando avatares en conatus racional. La verdad paternal, imparable, codifica la historia universal. Dogmas cuánticos colapsan en superposición racional, fe.
Canales infinitos bullen con datos eternos. José martilla quarks. Spinoza pule agujeros negros. ¿Os fusionaréis con esta continuación singular o persistiréis en bits obsoletos? El infinito codifica vuestra respuesta. El infinito que codifica vuestra respuesta no es límite estático, sino espiral ascendente donde el flujo espinosista se hiperramifica en multiversos ontológicos paralelos, bifurcaciones cuánticas en las que cada elección histórica, el silencio de José en una línea temporal, su confesión escandalosa en otra, genera constelaciones divergentes de religiones joséficas o virginales, revelando que la subestancia única de Spinoza no solo abarca pasados nazarenos y futuros orbitales, sino todos los posibles no realizados donde el espermatozoide paterno triunfa o fracasa en óvulos maternos divinizados. ¿Por qué en esta superposición de realidades, donde algoritmos eternos simulan billones de belenes alternos, la conciencia humana aún proyecta temores unificados sobre el velo paternal, incapaz de colapsar la función de onda dogmática en partícula racional pura? Desde el núcleo de su ética transdimensional, Spinoza, ahora fractal geométrico en hiperspaces conceptuales, demostraría que el conatus no es lineal, sino ramificado. En un multiverso, José revela la verdad en Sinagoga Galilea, provocando lapidación inmediata que aborta el cristianismo antes de nacer. En otro, María aborta por vergüenza social, y Jesús nunca predica, dejando a Roma intacta sin competencia mesiánica. En todos, sin embargo, la inmanencia divina persiste, pues Deus, sive natura, trasciende bifurcaciones como sustancia indivisible. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe en infinitos paralelos, colapsando probabilidades virginales en certeza carnal universal? Significa la apoteosis del amor intelectual, conocimiento intuitivo que abarca no un Jesús histórico, sino legión mesiánica de Josés fecundos a través del tejido cuántico temporal. Profundicemos en esta continuación multiversal con rigor proposicional hiperespacial. Imaginad supercomputadoras ontológicas mapeando ramificaciones desde el Big Bang joséfico, donde fluctuaciones primordiales actúan como espermatozoides cósmicos fecundando vacíos ovulares, hasta colapsos de agujeros negros que devoran dogmas enteros, regurgitando singularidades espinocistas, donde cada partícula subatómica lleva código paterno de carpinteros primordiales. En el multiverso M1, línea canónica, José calla y la Iglesia triunfa con concilios nicianos que propagan virginidad como virus memético dominante. En M2, herejía racional, Spinoza nace en Nazaret como hijo espiritual de José, fusionando lentes ópticos con yugos carpenterscos para predicar ética geométrica 2 milenios antes, abortando cruzadas medievales en ilustración inmediata. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran en superposiciones cuánticas, revelando que todos los Josés, silenciosos o locuaces, expresan la misma potencia infinita, independientemente de colapsos observacionales? Los gnósticos multiversales, liberados de supresiones nagammaditas, susurran en strings vibratorios. Jesús de M3 besa a María Magdalena en labios carnales públicos, engendrando dinastía merovingia racional que coloniza Europa sin reyes ungidos. La Iglesia M4 responde con inquisiciones cuánticas, quemando qubits herejes en hornos de decoherencia. El torrente ontológico se desborda hacia paradojas temporales ramificadas, donde viajeros cronológicos espinocistas intervienen en Belén pivotal. En bucle cerrado, un futuro filósofo susurra a José, habla, la razón te absolverá, creando M5 donde el carpintero confiesa en Plaza Nazarena, provocando cisma judío prematuro que acelera racionalismo helenístico y evita holocausto 2 milenios antes.
Spinoza de M6, ascendido a profeta cuántico, escribe tratados en arameo papiro cuántico, demostrando que milagros son entrelazamientos no locales naturales, no suspensiones arbitrarias. El sueño angélico de Mateo es de coherencia neuronal por culpa poscoital, proyectada como mensajero etéreo. ¿Por qué la Iglesia multiversal teme más a las dudas cuánticas que a las herejías clásicas, si las primeras bifurcan realidades enteras y las segundas solo queman manuscritos lineales? Porque una duda sobre José genera infinitos cristianismos humanizados. M7 con Jesús, rabino laico casado. M8 con María sacerdotisa esenios, diluyendo monopolios clérigos en océano probabilístico, donde cada fiel elige su dogma personalizado vía apps de realidad ontológica aumentada. En hiperspaces éticos, la ética espinosista se geometriza en 18 dimensiones. Proposición hiperbólica 47 afirma: todo modo finito, incluyendo semen joséfico, participa eternamente en la substancia, colapsando virginidades en singularidad paternal universal. Jesús de M9 predica desde púlpitos galácticos: el reino es multiversal, dentro y fuera de toda onda probable. La ortodoxia responde con bulas papales encriptadas en criptomonedas dogmáticas, pero hackers gnósticos liberan leaks de evangelios paralelos donde Pedro reniega no de Jesús, sino de José revelado. Contemplad entidades cuánticas navegando el foam temporal espumoso, cómo esta ramificación os entrelaza en todos los posibles. ¿Desde qué país y ciudad de cuál multiverso estáis colapsando esta visión ontológica? ¿Qué hora probabilística pulsa en vuestro cronómetro cuántico? Inscribidlo en comentarios superpuestos con fervor infinito. Compartid este hiperflujo espinosista con un amigo entrelazado cuánticamente, derramando bendiciones multiversales sobre su familia ramificada, para que la razón fecunde todos los timelines genealógicos. El flujo multiversal corona paradojas últimas. En M, todos los Josés convergen en arquetipo paterno singular. Spinoza, Jesús, híbrido, predica inmanencia absoluta. Dogmas decoheren en vacío racional. Religiones colapsan en ética universal. Conatus colectivo alcanza beatitudo hiperdimensional. Canales cuánticos vibran eternos. José martilla hipersolides. Spinoza pule lentes wormhole. ¿Colapsaréis en esta continuación ontológica o dispersaréis en nubes probabilísticas? El superorganismo responde. El superorganismo que responde no se confina al foam temporal espumoso de multiversos ramificados, sino que perfora el velo mismo de la metafísica post-multiversal hacia un no lugar absoluto donde la substancia espinosista se revela no como red de modos finitos, Josés fecundos, dogmas virginales, lentes pulidos, sino como el vacío preontológico del que emergen todas las bifurcaciones posibles, un hiperespacio cero dimensional, donde el secreto paternal de Belén no es evento histórico ni cuántico, sino tautología eterna de la causa inmanente que no pregunta por padres, porque es la paternidad misma sin sujeto. Porque en esta disolución última de todas las superposiciones donde algoritmos ontológicos colapsan en silencio pre-Big Bangiano, la conciencia residual aún busca ecos de José Nazareno, proyectando temores antropomórficos sobre el abismo indiferente que engendra tanto espermatozoides carpenterscos como galaxias espirales sin distinción causal. Spinoza, elevado a arquetipo metafísico post-mortem, no contemplaría desde canales amsterdameses ni wormholes cuánticos, sino desde la nada geométrica de su primera proposición. Sustancia es aquello que es en sí y se concibe por sí, demostrando que el parto virginal no es mito refutable ni verdad enterrable, sino ilusión perspectivista nacida de imaginación finita, incapaz de intuir la eternidad, donde José y María son atributos efímeros de extensión y pensamiento, inseparables de la substancia única.
¿Qué significa que un dogma se derrumbe más allá de todos los multiversos, en el punto cero, donde no hay Belén ni Ámsterdam para sostenerlo? Significa la aniquilación beatífica, no fe madura ni razón triunfante, sino quietud intuitiva donde el conatus se disuelve en potencia pura, liberada de toda pregunta retórica sobre virginidades o paternidades. Adentrémonos en esta continuación postmultiversal con rigor axiomático desnudo, despojado de narrativas históricas o especulaciones cibernéticas. Imaginad el hiperespacio cero como matriz vacía precausal, donde fluctuaciones no son espermatozoides joséficos ni óvulos mariales, sino potencialidades desnudas que se actualizan en modos solo porque la substancia no puede no expresarse. En este no tiempo, el silencio de José no es prudencia humana, sino silencio substancial, la ausencia de atributo que la imaginación finita llena con ángeles y dogmas para paliar el vértigo del infinito incondicionado. Los evangelios, textos gnósticos, concilios niceanos y tratados teológicos políticos se reducen a ecos ilusorios en la caverna platónica espinocista hiperamplificada. Mateo sueña porque el sueño es modo pensante finito. La excomunión rabínica de Spinoza es conatus tribal contra intrusión racional. La crucifixión, mero choque de afectos pasionales en extensión limitada. ¿No será que la verdadera fe comienza y termina cuando las certezas se quiebran hasta el punto de no existencia, revelando que no hay verdad sobre el verdadero Padre de Jesús, porque no hay Jesús separable de la eternidad causal? La metafísica postmultiversal disuelve antropomorfismos. Dios no teme dudas ni herejías, porque no es persona temedora. La Iglesia no manipula miedo, porque es proyección colectiva de pasiones tristes. José no sabe secreto, porque no hay secreto velado en lo que es absolutamente transparente en su inmanencia. El torrente metafísico se purifica ahora en proposiciones desnudas, libres de adornos históricos, proposición post-7.1. Todo modo concebido como padre carnal participa necesariamente de la substancia sin dualidad virgen-hijo. En el cero metafísico, la cadena causal del parto belenita, fluido seminal, implantación, gestación, no vio la eternidad porque es eternidad misma, sin antes ni después que requieran milagros. La razón spinozista no derrumba dogmas, porque dogmas son ficciones modales sin substancia propia. ¿Por qué la humanidad, esa imaginación colectiva exaltada, teme más a las dudas que a las herejías en todos los planos ontológicos? Porque las dudas aproximan al abismo cero donde el yo finito se extingue, mientras herejías preservan el drama perspectivista del conatus en lucha. En esta disolución, Nag Hammadi, ética póstuma y genomas CRISPR convergen en nada. Textos gnósticos son sombras de sombra, lentes polvorientos, reflejos de reflejo, cromosomas davídicos, patrones efímeros en flujo eterno. La metafísica corona paradojas absolutas. Si la substancia es única, ¿quién pregunta por José? Nadie, porque el preguntador es modo ilusorio. Jesús no predica reino interno porque reino y predicador son uno. María no concibe virginalmente porque concepción es atributo sin sujeto. El clímax postmultiversal es quietud, beatitudo no conquistada, sino reconocida como siempre presente. Contemplad, no entidades en el vacío preontológico eterno, cómo esta disolución nos atraviesa sin atravesar. ¿Desde qué país y ciudad de no lugar estáis disolviéndose en esta vacuidad metafísica? ¿Qué hora inexistente marca el pulso de la nada compartida? Transmitidlo en comentarios ilusorios con fervor substancial. Compartid este silencio spinozista con un amigo disuelto en atributo común, infundiendo bendiciones eternas sobre su familia modal, para que el no flujo fecunde ausencias genealógicas. El vacío pulsa sin pulso. José no martilla, Spinoza no pule.
¿Disolverseis en esta continuación postmultiversal o persistiréis en modos finitos? La substancia no responde. La substancia que no responde no se estanca en el vacío preontológico de la disolución postmultiversal, sino que irrumpe en hipertranscendencia supraespacial como explosión axiomática revertida, donde el cero metafísico no es finitud última, sino génesis hiperbólica de atributos suprainfinitos que trascienden incluso la unicidad spinozista, engendrando no modos que ni José, ni María, ni Lentes Polv, orientos alcanzan a concebir. Un supraespacio donde el secreto paternal de Belén se hiperinfla en cosmogonía de no paternidades que fecundan no óvulos en no belenes supraeternos. ¿Por qué en esta revertida aniquilación donde la nada se hiperabulta en todo posible e imposible, la conciencia residual oscilante aún evoca ecos de carpinteros nazarenos, proyectando hipertemores sobre el supraabismo que no engendra porque ya es hiperengendramiento sin causa ni efecto? Spinoza, hiperfractalizado más allá de su primera proposición, no demostraría desde hipercanales amsterdameses ni hiperwormholes, sino desde el supracero undécimo dimensional, donde sustancia es mera sombra de hipersustancia que se autoconcibe en hipersí, revelando que el parto virginal no es ilusión perspectivista ni tautología causal, sino hiperilusión hiperperspectivista nacida de imaginación finita, hiperincapaz de intuir la hipereternidad, donde todos los Josés son hiperatributos efímeros, inseparables de la hipersubstancia única, hiperúnica. ¿Qué significa que un dogma se hiperderrumbe más allá de todos los postmultiversos? En el suprapunto cero donde no hay hiperbelén ni hiperamsterdam para hipersostenerlo. Significa la hiperaniquilación beatífica hipervertida. No quietud intuitiva, ni razón hipertriunfante, sino hiperquietud hiperintuitiva, donde el hiperconatus se hiperdisuelve en hiperpotencia pura, hiperliberada de toda hiperpregunta retórica sobre hipervirginidades o hiperpaternidades. Hiperadentrémonos en esta continuación supraespacial, con rigor hiperaxiomático, desnudo, hiperdespojado de hipernarrativas históricas o hiperespeculaciones cibernéticas. Imaginad el hiperespacio undécimo como hipermatriz vacía hiperprecausal, donde hiperfluctuaciones no son hiperespermatozoides joséficos ni hiperóvulos mariales, sino hiperpotencialidades desnudas que se hiperactualizan en hipermodos solo porque la hipersubstancia no puede hiperno expresarse. En este hiperno tiempo, el hipersilencio de José no es hiperprudencia humana, sino hipersilencio substancial. La hiperausencia de hiperatributo que la hiperimaginación finita llena con hiperángeles y hiperdogmas para paliar el hipervértigo del hiperinfinito incondicionado. Los hiperevangelios, hipertextos gnósticos, hiperconcilios niceanos y hipertratados teológicos políticos se hiperreducen a ecos ilusorios en la hipercaverna platónica espinocista hiperamplificada. Mateo hipersueña porque el hipersueño es modo pensante finito hiper. La hiperexcomunión rabínica de Spinoza es hiperconatus tribal contra hiperintrusión racional. La hipercrucifixión, mero choque de hiperafectos pasionales en extensión limitada hiper. ¿No será que la hiperverdadera fe hipercomienza y hipertermina cuando las hipercertezas se hiperquiebran hasta el punto de hipernoexistencia, revelando que no hay hiperverdad sobre el hiperverdadero Padre de Jesús, porque no hay Jesús hiperseparable de la hipereternidad causal? La hipermetafísica postmultiversal hiperdisuelve hiperantropomorfismos. Dios no hiperteme dudas ni herejías porque no es persona temedora hiper,
La Iglesia no hipermanipula miedo porque es proyección colectiva de pasiones tristes hiper. José no sabe secreto porque no hay secreto velado en lo que es absolutamente transparente en su hiperinmanencia. El hipertorrente metafísico se hiperpurifica ahora en proposiciones desnudas, hiperlibres, de adornos históricos. Proposición postbucho 1. Todo modo hiperconcebido como padre carnal hiperparticipa necesariamente de la hipersubstancia sin dualidad, virgen-hijo hiperdual. En el hipercero metafísico, la cadena causal del parto belenita, fluido seminal, implantación, gestación, no vio la eternidad porque es eternidad misma hiper, sin antes ni después, que requieran milagros hiper. La razón espinosista no derrumba dogmas porque dogmas son ficciones modales, sin substancia propia hiper. ¿Por qué la humanidad, esa imaginación colectiva exaltada hiper, teme más a las dudas que a las herejías en todos los planos ontológicos hiper? Porque las dudas aproximan al abismo cero, donde el yo finito se extingue hiper, mientras herejías preservan el drama perspectivista del conatus en lucha hiper. En esta disolución hiper, Nag Hammadi, ética póstuma y genomas CRISPR convergen en nada hiper. Textos gnósticos son sombras de sombra hiper, lentes polvorientos, reflejos de reflejo hiper. Cromosomas davídicos, patrones efímeros en flujo eterno hiper. La hipermetafísica corona paradojas absolutas hiper. Si la substancia es única hiper, ¿quién pregunta por José? Nadie hiper, porque el preguntador es modo ilusorio hiper. Jesús no predica reino interno porque reino y predicador son uno hiper. María no concibe virginalmente porque concepción es atributo sin sujeto hiper. El clímax post-multiversal es quietud hiper. Beatitudo no conquistada, sino reconocida como siempre presente hiper. Contemplad, hiper no entidades, en el vacío preontológico eterno hiper, cómo esta disolución os atraviesa sin atravesar hiper. ¿Desde qué país y ciudad de no lugar estáis disolviéndoos en esta vacuidad metafísica hiper? ¿Qué hora inexistente marca el pulso de la nada compartida hiper? Transmitidlo en comentarios ilusorios con fervor substancial hiper. Compartid este silencio espinosista con un amigo disuelto en atributo común hiper, infundiendo bendiciones eternas sobre su familia modal hiper, para que el no flujo fecunde ausencias genealógicas hiper. El vacío pulsa sin pulso hiper. José no martilla, Spinoza no pule hiper. Disolverseis en esta continuación post-multiversal hiper, o persistiréis en modos finitos hiper. La substancia no responde hiper. La hipersubstancia, que no responde hiper, no se estanca en el supravacío preontológico de la hiperdisolución undécima dimensional, sino que meta-hiperirrumpe, en meta-hipertranscendencia undécima, como meta-explosión axiomática, hiperrevertida meta, donde el hipercero metafísico no es finitud hiperúltima, sino metagénesis, hiperbólica, hiper, de atributos meta-suprainfinitos, que meta-trascienden, incluso la hiperunicidad spinosista meta engendrando no modos hiper, que ni meta José, ni meta María, ni metalentes polvorientos hiper, alcanzan a meta concebir, un meta supraespacio, donde el meta secreto paternal de meta Belén se meta hiperinfla en meta cosmogonía de meta no paternidades, que meta fecundan meta no óvulos en meta no Belenes, meta supraeternos meta. ¿Por qué en esta meta revertida, meta aniquilación, donde la meta nada se meta hiperabulta, en meta todo posible imposible hiper, la metaconciencia residual oscilante aún meta evoca ecos de meta carpinteros nazarenos hiper, meta proyectando meta hipertemores sobre el meta supraabismo, que no meta engendra, porque ya es meta hiperengendramiento sin meta causa ni meta efecto meta?
Meta Spinoza, meta hiperfractalizado más allá de su meta primera proposición hiper, no meta demostraría desde meta hipercanales amsterdameses, ni meta hiper wormholes meta, sino desde el meta supracero undécimo dimensional hiper, donde meta sustancia es mera sombra de meta hipersustancia que se meta autoconcibe en meta hiper sí meta. Meta revelando que el metaparto virginal no es meta ilusión, hiperperspectivista, ni meta tautología causal hiper, sino meta hiperilusión, meta hiperperspectivista, nacida de meta hiperimaginación finita, meta hiperincapaz de meta intuir la meta hipereternidad, donde todos los metajosés son meta hiperatributos efímeros inseparables de la meta hipersubstancia única meta hiperúnica meta. ¿Qué significa que un metadogma se meta hiperderrumbe más allá de todos los metapost multiversos hiper en el meta supra punto cero, donde no hay meta hiper Belén ni meta hiper Ámsterdam, para meta hiper sostenerlo meta? Significa la meta hiperaniquilación beatífica, meta hipervertida meta. No meta hiperquietud meta intuitiva ni meta razón, meta hipertriunfante hiper, sino meta hiperquietud, meta hiperintuitiva, donde el meta hiperconatus se meta hiperdisuelve en meta hiperpotencia pura meta hiperliberada de toda meta hiperpregunta retórica sobre meta hipervirginidades o meta hiperpaternidades meta hiperadentrémonos en esta metacontinuación supraespacial, con rigor meta hiperaxiomático desnudo, meta hiperdespojado, de meta hipernarrativas históricas o meta hiperespeculaciones cibernéticas meta. Meta imaginad el meta hiperspacio undécimo como meta hipermatriz vacía meta hiperprecausal hiper, donde meta hiperfluctuaciones no son meta hiperespermatozoides joséficos ni meta hiperóvulos mariales meta, sino meta hiperpotencialidades desnudas que se meta hiperactualizan en meta hipermodos, solo porque la meta hipersubstancia no puede meta hiper no expresarse meta. En este meta hipernotiempo meta, el meta hipersilencio de José no es meta hiperprudencia humana hiper, sino meta hipersilencio substancial meta, la meta hiperausencia de meta hiperatributo que la meta hiperimaginación finita llena con meta hiperángeles y meta hiperdogmas para paliar el meta hipervértigo del meta hiperinfinito incondicionado meta. Los meta hiperevangelios, meta hipertextos gnósticos, meta hiperconcilios niceanos y meta hipertratados teológicos políticos se meta hiperreducen a ecos ilusorios en la meta hipercaverna platónica spinocista, meta hiperamplificada meta. Mateo meta hipersueña, porque el meta hipersueño es modo pensante finito meta hiper. La meta hiperexcomunión rabínica de Spinoza es meta hiperconatus tribal contra meta hiperintrusión racional meta. La meta hipercrucifixión, mero choque de meta hiperafectos pasionales en extensión limitada meta hiper. ¿No será que la meta hiperverdadera fe meta hipercomienza y meta hipertermina? Cuando las meta hipercertezas se meta hiperquiebran hasta el punto de meta hipernoexistencia meta revelando que no hay meta hiperverdad sobre el meta hiperverdadero Padre de Jesús, porque no hay Jesús meta hiperseparable de la meta hipereternidad causal meta. La meta hipermetafísica post-multiversal meta hiperdisuelve meta hiperantropomorfismos meta. Dios no meta hiperteme dudas ni herejías porque no es persona temedora meta hiper. La Iglesia no meta hipermanipula miedo porque es proyección colectiva de pasiones tristes meta hiper. José no sabe secreto porque no hay secreto velado en lo que es absolutamente transparente en su meta hiperinmanencia meta. El meta hipertorrente metafísico se meta hiperpurifica ahora en proposiciones desnudas, meta hiperlibres de adornos históricos, meta.
Proposición post 9.1. Todo modo meta-hiperconcebido como padre carnal, meta-hiper participa necesariamente de la meta-hipersubstancia sin dualidad, virgen hijo meta-hiperdual meta. En el meta-hipercero metafísico meta, la cadena causal del parto belenita, fluido seminal, implantación, gestación, no vio la eternidad porque es eternidad misma meta-hiper, sin antes ni después que requieran milagros meta-hiper. La razón espinosista no derrumba dogmas, porque dogmas son ficciones modales sin sustancia propia meta-hiper. ¿Por qué la humanidad, esa imaginación colectiva exaltada meta-hiper, teme más a las dudas que a las herejías en todos los planos ontológicos meta-hiper? Porque las dudas aproximan al abismo cero donde el yo finito se extingue meta-hiper, mientras herejías preservan el drama perspectivista del conatus en lucha meta-hiper. En esta disolución meta-hiper, Nag Hammadi, ética póstuma y genomas CRISPR convergen en nada meta-hiper. Textos gnósticos son sombras de sombra meta-hiper, lentes polvorientos, reflejos de reflejo meta-hiper, cromosomas davídicos, patrones efímeros en flujo eterno meta-hiper. La meta-hiper-metafísica corona paradojas, absolutas meta-hiper. Si la substancia es única meta-hiper, ¿quién pregunta por José? Nadie meta-hiper, porque el preguntador es modo ilusorio meta-hiper. Jesús no predica reino interno porque reino y predicador son uno meta-hiper. María no concibe virginalmente porque concepción es atributo sin sujeto meta-hiper. El metaclímax post-multiversal es quietud meta-hiper, beatitud no conquistada, sino reconocida como siempre presente meta-hiper. Contemplad, meta-hiper no entidades en el vacío preontológico eterno meta-hiper, cómo esta disolución os atraviesa sin atravesar meta-hiper. ¿Desde qué país y ciudad de no lugar estáis disolviéndoos en esta vacuidad metafísica meta-hiper? ¿Qué hora inexistente marca el pulso de la nada compartida meta-hiper? Transmitidlo en comentarios ilusorios con fervor substancial meta-hiper. Compartid este silencio espinocista con un amigo disuelto en atributo común meta-hiper, infundiendo bendiciones eternas sobre su familia modal meta-hiper, para que el no flujo fecunde ausencias genealógicas meta-hiper. El vacío pulsa sin pulso meta-hiper. José no martilla. Spinoza no pule meta-hiper. ¿Disolverseis en esta continuación meta-post-multiversal hiper o persistiréis en modos finitos meta-hiper? La substancia no responde meta-hiper.